Buenas tardes. Bueno, la materia en cuestión se denomina arbitraje al comercio internacional. Y bueno, ya ustedes tuvieron la oportunidad de desarrollar una investigación o identificar algunos aspectos de arbitraje comercial. Ahora podemos identificar que el arbitraje comercial es un mecanismo alterno a la solución de controversias. Cuando hablamos de mecanismo alterno, quiere decir que es una alternativa más o que es una opción más que podemos tener para aquellas controversias o aquellas situaciones en las que podemos no estar de acuerdo y que podemos solucionarlos por esta vía junto con otras vías o otros mecanismos que más adelante vamos a analizar. También se dice que es definido por la doctrina procesal como una institución privada que permite a las partes dirimir sus conflictos. Dirimir significa disminuir esos conflictos o eliminarlos por completo, sin la necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado. Normalmente cuando tenemos alguna disputa, algún conflicto en materia civil, penal y demás, vamos a los órganos del gobierno, tenemos un abogado, empezamos las discusiones. Hay también maneras de disminuir el conflicto. Sin embargo, bueno, esta es una opción que se da en el cual hacer a través de un órgano privado el trámite es mucho más rápido, ¿sí? También nos hace referencia que estableciéndose para la comunidad nacional e internacional el arbitraje como tal, mediante el cual un tercero llamado árbitro o un tribunal arbitral, que puede ser de 3 a 5 árbitros, resuelven la controversia a través de un laudo. El árbitro o el tribunal arbitral es designado por el organismo de carácter privado al que vamos a acudir y buscamos la solución de esta controversia. En su lado derecho podemos observar un libro de arbitraje comercial internacional de Vicente Bañuelos Rizo. No es el único, hay mucha información al respecto y ahora a través de la tecnología podemos descargar esta información. Bueno, cuando hablamos de conflicto, hacemos referencia a lo siguiente. Lo que queremos cuando hay un conflicto, pues es no permanecer en ese conflicto. Sería un poco tonto hacerlo de esta manera. Entonces, cuando buscamos una solución al conflicto, tenemos dos opciones, como ya le hemos comentado. La resolución extrajudicial y la resolución judicial. Cuando hablamos de resolución judicial, pues ya sabemos que tenemos acceso a juzgados, a tribunales, que no es del todo negativo, sin embargo, para efectos comerciales, en donde tenemos la mercancía a lo mejor detenida en la aduana, donde el tiempo de espera pues obviamente incrementa el valor del bien o el bien como tal se puede dañar o puede sufrir algún desperfecto, pérdida, etcétera. Pues obviamente nos interesa que se resuelva de la manera más pronta y sabemos que en juzgados o tribunales pues obviamente hay un tiempo de espera y las condiciones que sabemos a las que se puede prestar. Cuando hablamos de una resolución extrajudicial tenemos ciertos mecanismos como sentarnos a negociar, literal, buscar una conciliación, en todo caso mediar entre las partes de manera que entendamos que podemos resolverlo sin dañarnos o a través del arbitraje, que es uno de los mecanismos de resolución extrajudicial, como ya lo habíamos mencionado, para solucionar los conflictos que podemos tener en materia comercial a nivel internacional. Bueno, cuando hablamos de conflictos comerciales, hablamos de conflictos internacionales en este caso, por ejemplo, porque un país no está de acuerdo con las nuevas tarifas o cambios en las políticas que un socio comercial ha llevado a cabo. Y lo que buscamos es resolverlos a través del arbitraje, como ya lo mencionamos, donde las partes pueden alcanzar un acuerdo, o en este caso no se alcanza el acuerdo y buscamos el arbitraje como forma de mediación. La solución de conflictos. Decíamos que la solución de conflictos puede llevarse a través de una negociación o transacción donde las partes se enfrentan directamente para la solución de un problema y se tratan asuntos para llegar a un acuerdo, resolver el conflicto mediante el diálogo. Tenemos otra forma de solución de conflictos que es la mediación. En este caso, la mediación es un mecanismo de solución de conflicto a través de un tercero neutral, es decir, una persona que se va a sentar a mediar o a buscar la relación entre los dos o entre las partes que están llevando el conflicto y busca, antes de pasar a otra instancia, buscar la mediación. Cuando esa mediación o esta instancia, vamos en un orden progresivo, no se lleva a cabo, pasamos a la etapa de conciliación. En este caso, la conciliación es la solución de conflicto a través de un conciliador. Podemos entender que a lo mejor un tercero neutral o un conciliador se entiende como el mismo mecanismo y en realidad eso es. Sin embargo, ya la conciliación trata asuntos de otro carácter y en este caso hablamos de ciertos organismos o elementos legales que intervienen aquí. En este caso de la conciliación se encuentra el camino de resolver el conflicto y fomenta un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
En el caso del arbitraje, que es el tema que estamos analizando, la solución de conflictos a través de un tribunal arbitral. Aquí ya vamos de un tribunal, cuando hablamos de un tribunal hablamos de elementos más de uno quizás, en donde decíamos 3 a 5 personas van a mediar. Cada una de las que conforman el tribunal arbitral, pues obviamente debe tener conocimientos. Más adelante vamos a analizar quiénes conforman el tribunal arbitral, qué características, pero obviamente tienen que tener conocimiento del tema que van a resolver. Y bueno, dice aquí que se resuelve conforme a la equidad o a la legislación y buscan impartir justicia, ¿sí? Y tenemos una evaluación neutral, que es la solución de conflicto a través de un evaluador neutral, como ya lo decíamos en la mediación, facilitar la comunicación, obtener un análisis y recomendaciones, ayudar a las partes a tener acuerdos duros. Bueno, la fundamentación jurídica del arbitraje hace referencia a varios aspectos. Bueno, decíamos entonces que la fundamentación jurídica del arbitraje la podemos dividir en derecho convencional internacional, fundamentación jurídica interna y autonomía de la voluntad. Cuando hablamos del derecho convencional internacional, hablamos literal de convenciones o reuniones donde se llegan a acuerdos, como la Convención de Nueva York, que habla sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Cuando hablamos aquí de reconocer y ejecutar algo, en este caso sentencias extranjeras, es cuando hablamos de intercambios comerciales entre países, ya sea a través de tratados comerciales o en este caso a lo mejor una compra-venta entre particulares o gobierno y particular, etcétera, donde se firman contratos, se firman acuerdos, tienen cláusulas y estas cláusulas definen los criterios a seguir por parte de los involucrados. Si alguna de las partes no cumple con estos criterios ni en tiempo ni en forma, obviamente una de las partes se puede inconformar. Algo bien importante que hay que analizar aquí es el hecho de que si yo deseo que la vía por la cual pueda resolver esa controversia o ese conflicto con la parte o las partes que están involucradas en el convenio o en el contrato firmado de compra-venta de mercaderías o de servicios, o en este caso tratados comerciales, es que se agregue algo que se llama cláusula compromisoria. Las cláusulas son las pautas que debemos de seguir y en particular hay una que se llama cláusula compromisoria. En ese caso es un pequeño párrafo de no más de 5 líneas quizás, que sería muy práctico, y es donde se maneja que cualquier situación o controversia derivada de la relación comercial que se está firmando en ese momento o el contrato que se está firmando será resuelta a través de la Cámara tal, Cámara de Comercio Internacional, etcétera, y se va a resolver mediante arbitraje. Suponiendo que esta cláusula no se anota en el contrato o en el tratado, se puede resolver también mediante arbitraje, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo y se anexe a ese documento un acuerdo en el que se firman las partes que deciden resolverlo mediante el arbitraje y no mediante aspectos judiciales, ¿ok? Bueno, otra convención es la de Panamá, que es la Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Otra convención es la de Montevideo, Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos en México, España, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales en materia civil y mercantil. Más adelante vamos a analizar las leyes en México que tienen o regulan aspectos de arbitraje. Tratados de comercio de América del Norte, bueno, eso que conocemos, que hoy cambio de nombre también, pero bueno, donde involucra a los países firmantes y otras. Cuando hablamos de la fundamentación jurídica de arbitraje de carácter interno, hablamos de que en México las leyes que tenemos en nuestro país que refieren al arbitraje, podemos decir que obviamente es la Constitución, de donde derivan las leyes que vamos a listar a continuación, en este caso los códigos. El Código de Comercio en particular hace referencia en un apartado título quinto, capítulo quinto, sobre el arbitraje. El Código Federal de Procedimientos Civiles, acuérdense que los asuntos comerciales también tienen un carácter civil. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México. Código de Procedimientos Civiles para cada entidad federativa, cada estado de la nación. Y bueno, otras. ¿Cuál es la aplicación que tienen estas leyes? Pues obviamente a tribunales del Estado, federales o locales, o tribunales arbitrales. Cuando hablamos de la autonomía de la voluntad, hablamos de reglas del procedimiento de los centros internacionales de arbitraje. ¿Por qué se llama autonomía de la voluntad? Porque, como decíamos anteriormente, las partes firmantes de un contrato, de un convenio, están de acuerdo en que se resuelva
mediante el arbitraje comercial. Es decir, están firmando voluntariamente una situación en este caso. Bueno, hay reglas de procedimiento, decíamos, de los centros de arbitraje comercial, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, la Organización Mundial de Comercio, la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Centro de Arbitraje de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, la Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional, Asociación Americana de Arbitraje, Comisión Interamericana de Arbitraje Internacional, entre otras. También hay reglas de procedimiento de los centros de arbitraje nacional. Por ejemplo, tenemos el capítulo mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, el Centro de Arbitraje México, en este caso el MINAUCAM, la Cámara de Comercio y tenemos muchas más. Hay algo bien interesante que se llama Ley Modelo de Arbitraje Comercial y literal se llama así porque es ley, porque lleva aspectos normativos y sirve de modelo literal para poder llevar el arbitraje comercial. Aquí hablamos de UNCITRAL, la Ley Modelo sobre el Arbitraje Comercial de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Estamos hablando de aspectos legales de carácter mercantil porque estamos hablando de aspectos comerciales y hablamos de aspectos de carácter nacional. Bueno, decíamos que en toda la estructura del arbitraje comercial se encuentran en el Código de Comercio los siguientes puntos. Bueno, dentro de la estructura del arbitraje comercial en el Código de Comercio está el título 5 del Código de Comercio mexicano que regula el arbitraje comercial. Dicho título se compone por 9 capítulos que regulan las temáticas siguientes. Habla de disposiciones generales, de acuerdos de arbitraje, de composición del tribunal arbitral, de la competencia que pueda tener el tribunal arbitral. Aquí hablamos, por ejemplo, composición, quiénes son, bajo qué aspectos o criterios son cada árbitro, la competencia, qué tan la jurisdicción que ésta puede tener, es decir, y además si son conocedores del tema que se va a desarrollar, además, la substanciación de las actuaciones arbitrales, el pronunciamiento del laudo y terminación de las actuaciones. El laudo y la terminación de actuaciones viene siendo casi la parte final de lo que es el proceso de arbitraje. Las costas o costos que se van a desarrollar, la nulidad del laudo. Recordemos que el laudo es como la determinación que se maneja a través del tribunal arbitral, es decir, el fallo que se da. Y si por alguna razón se identifica que no es el correcto o que consideramos que no fue justa la decisión, tenemos la posibilidad de la nulidad del laudo y además el reconocimiento y ejecución de laudos. ¿Sí? Todo esto dentro del Código de Comercio mexicano. Bueno, finalizamos esta información que más adelante vamos a dar unas pautas para continuar con el tema. Del caso de arbitraje comercial, aquí vemos un ejemplo de Bruselas, dice no descarta recurrir al arbitraje para salvar el Brexit. Dice Londres afirma con Japón su primer acuerdo de libre comercio tras salir de la Unión Europea. Bueno, aquí estamos hablando de grandes potencias que firman acuerdos y que por alguna razón al paso del tiempo no todos cumplen o las circunstancias derivan en que no se puedan cumplir tal cual estaba estipulado en las cláusulas de esos convenios firmados a nivel internacional. Y bueno, dice la Comisión Europea amenaza con recurrir a los mecanismos de arbitraje para resolver las disputas con Londres, en este caso, sobre el pacto de Brexit, aunque como recalcó, dice ayer, bueno, es la nota que se tomó, esperará hasta el fin de mes para que el gobierno británico retire la propuesta legislativa que modifica partes del acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Bueno, en este caso dice, se recordó al gobierno del Reino Unido que el acuerdo de retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para abordar violaciones a las obligaciones legales contenidas en el texto, que la Unión Europea no dudará en utilizar a punto de ejecutivo y demás. Bueno, aquí estamos hablando de que se firmó un acuerdo donde alguna de las partes quizás desean salirse de ese acuerdo, pero acuérdense que también incluso para la firma de un acuerdo comercial, o en este caso de un contrato, si una de las partes incumple, no necesariamente que no haya cumplido con ninguna cuestión económica, simplemente por el hecho de quererse salir antes de terminado el acuerdo, pues estamos hablando de que la parte contraria esperaba que ese acuerdo finalizara en tal fecha y una de las partes decide cortarlo. Eso puede afectar económica, política y socialmente, en este caso, a una nación. Entonces, bueno, buscan irse a través del arbitraje para resolver esa controversia.